Es algo humano. Exagerar el poder del pecado y subestimar el perdón de Dios es humano. Exagerar el poder del pecado y subestimar radicalmente el poder de Dios. Es por eso que, sin importar la edad, los seres humanos esconden el pecado, lo ocultan. Piensa en un niño pequeño mintiendo descaradamente, negándolo. No, eso no pasó. Mintiendo sobre el pecado. Los adultos hoy en día borran constantemente el historial de sus teléfonos. Entran a Netflix y borran el historial porque hay vergüenza si alguien viera lo que vi. Ocultamos las cosas porque nos asusta el poder del pecado. Exageramos su poder y subestimamos el poder del perdón de Dios. Es por eso que en los funerales contamos una historia color de rosa, un mito blanqueado sobre el ser humano. Nada malo suele surgir en un funeral, solo cuentas lo bueno. ¿Por qué? Porque especialmente al morir, mencionar un pecado da miedo, tememos su fuerza. Es por eso que nuestros héroes nacionales son figuras blanqueadas. Un ejemplo clásico es cuando George Washington cortó el cerezo. Así que un hombre llamado Mason Wims inventó esta historia de que George Washington cortó el árbol y eso es todo. No puedo mentir, dijo con valor. Es una historia inventada por un pastor en un sermón y escrita en un libro. Él la inventó. ¿Por qué? Porque los héroes deben ser perfectos y puros para seguirlos. Deben ser exaltados sin manchas de pecado en sus vidas. La Biblia no es así. Abres la Biblia y ves el pecado en cada figura a lo largo de las Escrituras. La única persona en las Escrituras pura es Jesús. Todo ser humano fuera de Jesús en la Biblia muestra las marcas del pecado en su vida y el poder o la ausencia del perdón de Dios. Tomemos a David como ejemplo. Estamos recorriendo esta serie sobre los salmos, el libro de canciones del alma. David escribió 73 salmos. El Salmo 51 de hoy es una confesión de pecados. David, lo sabemos bien, era una persona pecadora. De hecho, sal de la iglesia y pregúntale a la gente promedio en el mundo occidental. Pregúntale sobre David y te lo dirán. El 50% conocerá a David y Betsabé. Si conocen dos historias, son David y Betsabé, David y Goliat. Ese es el resumen de la vida de David en el mundo. Sabemos la historia, pero casi todos la malinterpretamos. Porque la historia de David y Betsabé no es sobre su pecado. Es sobre el poder del perdón de Dios. Hemos recorrido esta serie de sermones, salmos, un libro de canciones para el alma, y hoy llegaremos sorprendentemente a un canto de arrepentimiento. Hay una invitación a no solo entrar en el arrepentimiento, sino a experimentar un canto, una realidad de arrepentimiento. Vamos a comenzar con el encabezado del salmo. Esta es la inscripción antes del salmo. El Salmo 51 dice al director del coro: un salmo de David cuando el profeta Natán fue a él después de que se unió a Betsabé. Ahora, lo primero que nos impacta es lo directo que es. No usa palabras bonitas ni embellece la realidad. Cuando David se unió a Betsabé, cuando tuvo relaciones con ella, lo dice ahí. Esto es, después de que Natán viniera a David pidiéndole cuentas. Ahora, la otra parte que probablemente pasamos por alto, y esto es quizás aún más impactante. ¿Captaste el principio? Al maestro del coro. Es un canto público. David no escribe solo en su diario de oración con el Señor.
Esta es una canción pública que se canta sobre el peor momento de David, de su vida. Y se canta públicamente. Es impactante porque tendemos a esconder el pecado, incluso arrepentidos por vergüenza. Queremos lidiar con eso, tal vez con el Señor, pero luego lo ocultamos. Y David, en cambio, en este salmo, lo saca a la luz, lo proclama a los montes. Este es el canto de mí. Me arrepiento, dice David. Nos sentimos incómodos. Voy a señalar algo con John. John y Angel, pastores de una iglesia, comparten abiertamente su historia. Y su historia tiene dentro una historia de perdón y de pecado, como todas las nuestras. Tiene esta historia dentro y a veces la comparten. Y cuando lo hacen, casi universalmente, puedo decir, cada vez que han compartido su historia, la he escuchado de personas en la iglesia. ¿Por qué comparten eso? ¿Cómo? ¿Por qué hablarías de eso? No hablas del pecado, no cuentas. Como escondes esas historias. Las escondemos por vergüenza, porque hay culpa sobre ellas, porque vivimos en esta sombra del pecado. Cuando comparten su historia abiertamente, hay libertad de esas cadenas y el poder radical del perdón de Dios. Es un testimonio dulce y bueno, es lo que David hace, es un canto público del perdón de Dios. Alabado sea Dios. Sí, todos somos pecadores. Estamos en el mismo terreno, al pie de la cruz. Hablemos del pecado de David. Hablemos de la historia. David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel, el mayor rey de Israel. Si no conoces a David, y digo el mayor rey de Israel, te sorprenderás al final de esto. ¿Cómo es que este hombre es el mayor rey de Israel? Pero llegaremos. El mayor rey de Israel está un poco en el ocaso de su carrera. De hecho, no está en la batalla como debería estar, de hecho. Él se queda atrás en el castillo y como rey tiene la mejor vista del valle. Sube a su azotea y observa todo el valle. Ahora, como era costumbre en el antiguo cercano oriente, la forma en que uno se bañaba era en la azotea. La razón por la que lo haces es porque tienes una fuente de agua que se calentaba con el sol de la tarde. Y si querías un baño tibio y no frío, entonces no te das baños fríos en el primer siglo. O intentas no hacerlo, ¿verdad? Tienes eso en la parte superior de tu techo. Y Betsabé está ahí afuera, bañándose. Y David la codicia. Envía a sus siervos por ella. La traen al palacio y tienen relaciones sexuales. Luego David, sabiendo que esta mujer es la esposa de uno de sus principales generales en su ejército, Urías, un guerrero increíble, busca taparlo. Primero intenta que duerma con su esposa, pero no funciona. Luego lo envía de vuelta. Luego ordena a sus tropas que lo abandonen en batalla para que lo maten. Y lo hacen. Un affair, un crimen, abuso de poder, todo envuelto en uno solo. Y ahora David sigue al mando y el profeta Natán un día viene a él, empieza a hablar con él y le dice esto: David, hay dos hombres en un pueblo. Uno es increíblemente rico, con rebaños y rebaños de corderos a su disposición. El otro es increíblemente pobre. Con todo lo que tiene, compra una pequeña cordera a la que ama. La alimenta con biberón, la abraza, la protege. Incluso duerme con ella, pone a la cordera en su cama. Su familia quiere a esta cordera como a una mascota. Y un día el hombre rico recibe una visita. Él recibe al visitante, pero no quiere gastar uno de sus propios corderos para preparar una comida para él. Así que va y le quita la cordera al pobre. La mata y alimenta a sus invitados. Y David se pone furioso. Esto aparece en 2 de Samuel, cuando Natán cuenta la historia. 2 de Samuel 12, versículo 5. Entonces la ira de David se encendió mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho esto merece la muerte.
Eso queda en el aire. Natán lo mira y responde en el versículo 7. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. En ese momento, todo lo que hay en cualquiera de nosotros querría minimizar nuestra falta, querría excusarlo. Pero David asume su culpa y se arrepiente. Él dice esto más abajo en el versículo 13. David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. David reconoce que ha pecado contra Betsabé, contra Urías, contra sus ejércitos, contra la nación, contra todo esto. Pero su pecado principal es contra su Creador, su sustentador, su roca, su Redentor, el Señor mismo. He pecado contra ti y solo contra ti, oh Señor, dice David. Él era el rey. Pudo haber hecho mucho, pero confesó. Y en eso escribe el Salmo 51. La poesía se hace canción para el país, para confesar ante Dios. Vamos a analizar el Salmo 51. Vamos a ver 13 de los versículos del Salmo. Empezaremos en el versículo 2 hasta el 13 y luego haremos el versículo 1. Ahora, una cosa que notarán al leer: cada versículo que leemos está escrito con un tipo de poesía hebrea, llamada paralelismo. Es simplemente donde dices lo mismo dos veces usando un lenguaje diferente. Y así el versículo 2 comienza: lávame a fondo de mi iniquidad y purifícame de mi pecado. ¿Ves el paralelismo ahí? Lávame es lo mismo que límpiame. De mi iniquidad es lo mismo que de mi pecado. Diciendo lo mismo dos veces durante todo el Salmo. Notarán que termina con un signo de exclamación tras la palabra pecado. Límpiame de mi pecado. Hay desesperación. Dios, tengo pecado. Lo siento. Es una sombra en mi vida. Debes quitarlo. No puedo deshacerme de él. No puedo sacarlo. Dios, estoy desesperado porque me limpies. Lávame. Quita este pecado de mí completamente. Quítalo todo. No lo quiero en mi vida. Y el pasaje pasa al versículo 3. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre ante mí. De nuevo, transgresiones y pecado. Lo mismo. Porque conozco y siempre ante mí. No tengo que cuestionarme. No tengo que defenderme. Mi pecado está aquí. Lo conozco. No puedo huir. Nubla mi vida, mis pensamientos y todo. Conozco a alguien y me pregunto si saben lo que pienso. Mi pecado está justo frente a mis ojos. No voy a fingir que no está ahí. Dios, necesito que lo quites. Tienes que hacerlo. No puedo quitarlo. Y lo sé bien. Versículo 4. Versículo 4. Hay 4 líneas, la misma poesía. La primera parte: contra ti, solo contra ti he pecado. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. He pecado contra ti, mi maldad está ante tus ojos. Lo mismo 2 veces. Dios, sí, como dijo Juan, pequé contra Betsabé. Pequé contra mis esposas, he pecado contra mis hijos, he pecado contra la nación, he pecado contra el ejército, he pecado contra muchos. Pero sobre todo, yo era un joven pastor y tú me hiciste rey. Has derramado favor en mi vida, has derramado misericordia en mi vida. Y te he tratado de esta manera, he pecado contra ti. Necesito tu perdón. Aquí empezamos. Tenemos una enfermedad en nuestra cultura moderna en la que pensamos que la mayor virtud del perdón es con nosotros mismos. Solo necesito aprender a perdonarme a mí mismo, ¿escuchas? Es un mito. No. Tenemos la autoridad ni los medios para perdonarnos.
No hay nada digno en nosotros que pueda lavar el pecado de nosotros mismos. El perdón comienza con Dios. En el mejor de los casos, cuando decimos que necesito aprender a perdonarme, queremos decir que necesito descansar en el perdón de Dios. Debo entender el perdón de Dios. Tengo que captarlo. Dios, necesito que mi pecado desaparezca y solo tú puedes hacerlo. Eres Dios. Eres santo, justo y puro. Te necesito, Dios, dice David, para que me laves de mi pecado porque está presente. Y es contra ti y solo tú puedes quitarlo. La segunda mitad del versículo 4. Para que seas justificado en tus palabras y seas irreprochable en tu juicio. Otra vez el paralelismo. Justificado igual que irreprochable en tus palabras y en tu juicio. Señor, hay un sentido cósmico en el cual se te puede acusar de ser injusto y no ser recto. Un ángel podría estar ante Dios. ¿Por qué? Porque fuiste muy misericordioso conmigo. Fuiste muy paciente conmigo. Me has inundado con tu favor. Y he pecado contra ti. Eres injusto al mostrarme esa piedad. Así que quita mi pecado para que tu propia justicia sea mantenida. Para caminar en tu favor. Y que este pecado, lejos. Dios, te necesito, que perdones. Vaya. Sigue, versículo 5. Mira, fui traído al mundo en iniquidad y en pecado mi madre me concibió. Tenemos una forma de pensar sobre el pecado en el occidente actual de que somos mayormente buenos y luego hay algunos pequeños fallos, pequeñas manchas que entran. De hecho, quizás hayas oído a alguien decir, bueno, eso no fue mi mejor versión o ese no era el verdadero yo. Pensamos en el pecado como una mosca en el ungüento, que somos naturalmente buenos, y en realidad, bíblicamente, es lo opuesto. Que nuestros corazones están inclinados lejos de Dios desde el principio. Hoy celebramos nuestras asociaciones escolares. Alabado sea Dios por los niños, amamos a los niños. Pero no amamos a los niños pensando que la cultura los daña, aunque la cultura sí los daña. No amamos a los niños pensando que solo deben ser protegidos para crecer y ser resguardados para ser los seres puros y sin pecado que son. Eso no es verdad. Todos nosotros necesitamos desesperadamente un rescate. Desde el nacimiento, nuestros corazones se inclinan hacia nosotros, en egoísmo, orgullo y ego, en lujuria. Estamos torcidos lejos de Dios y necesitamos desesperadamente sanidad de la enfermedad del yo. Todos nosotros. Sigue en el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad y en el ser interior y me enseñas sabiduría en el corazón secreto. De nuevo, el paralelismo sigue. Te deleitas en la verdad, me enseñas sabiduría. Estamos en lo íntimo. Dios, ¿podrías encontrarme aquí? Y no me dejas a mí mismo. Me ayudas a salir de ese lugar hacia la verdad y me encuentras aquí en lo profundo de quien soy. Me llevas a ti. Versículo 7. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Otra vez, limpio, más blanco que la nieve. Purifícame, lávame. Los ecos siguen, el paralelismo continúa. Nota aquí esta hermosa pequeña frase. Purifícame con hisopo. Hisopo, esto está tomado de la historia del Éxodo, de la Pascua. Tal vez recuerdes la historia. Israel es esclavo en Egipto y mientras están allí, Dios milagrosamente viene a rescatar a su pueblo trayendo 10 plagas, la 10ª siendo la última de esas plagas, la plaga que rescata al pueblo de Dios y a un pueblo esclavizador que se niega a arrepentirse, se niega a liberar, se niega a inclinarse ante el Señor. Dios dice, a menos que pongas la sangre del cordero en los marcos de tu puerta, con la rama de hisopo,
entonces el hijo primogénito morirá. David está diciendo esto: necesito tu sacrificio expiatorio. No puedo hacer las cosas bien por mí mismo. No puedo arreglar mi pecado. Necesito la sangre del Cordero. Así que límpiame. Límpiame, oh Señor, con tu sangre. Sigue en el versículo 8. Déjame oír gozo y alegría. Deja que los huesos que has quebrantado se regocijen. Me encanta esto. De hecho, a lo largo de este salmo vamos a tener estos destellos, este llamado, esta invitación al gozo. Podemos ver estos salmos de arrepentimiento como lugares lúgubres de autoflagelación donde nuestras cabezas están bajas. Pero lo que vemos en David es este anhelo, este deseo, el asomarse. Incluso mientras se arrepiente, está experimentando el avance del gozo de Dios en su vida, esta esperanza en su vida. Porque cuando Dios trae la libertad del perdón a nuestras vidas, es cuando podemos experimentar verdadera libertad, verdadera esperanza, verdadero gozo. David dice: quiero experimentar eso. Versículo 9. Oculta tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Quita mi pecado tan lejos como el este del oeste. Elimínalo. No puedo arreglarme solo. Quita mi pecado de mí. Versículo 10. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Oh Señor, necesito transformar mi corazón. Esto no es solo sobre esta pequeña cosa. La realidad es que necesito un corazón cambiado y renovado. Necesito que crees algo en mí que no puedo crear por mí mismo. Así que transfórmame, Señor, mientras me encuentras en el perdón. Cambia el estado mismo de mi corazón. El pasaje sigue. Versículo 11. No me apartes de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. De nuevo, el paralelismo. Y aquí ves una teología bastante profunda revelada en el paralelismo. Porque al menos en la mente de David, hace 3000 años, el Espíritu Santo es la presencia de Dios. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él equipara a ambos, reconociendo que el pecado, al menos relacionalmente, pone una brecha entre tú y Dios. Afecta tu relación, crea una distancia en tu relación. David dijo: Dios, necesito tu presencia, necesito tu Santo Espíritu. Hace 3000 años reconocido en la Trinidad. Hace 3000 años dijo Dios: necesito tu presencia. Así que quita mi pecado. Lejos. Versículo 12. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. El perdón es el camino al gozo. Sin perdón, pensamos que el gozo es no ser descubierto. El gozo es ocultarlo bajo la alfombra. El gozo es, de alguna manera, vivir una doble vida o vivir en pecado. Todo eso es esclavitud. Y el pecado, la culpa y la vergüenza crean cadenas en nuestra vida. Y el perdón rompe los grilletes y nos libera. Restáurame ese gozo, el gozo de tu salvación. Versículo 13. Entonces enseñaré tus caminos a los transgresores y los pecadores volverán a ti. Entonces, Dios, tú quitas mi pecado. Tú quitas mi pecado y restauras el gozo de mi salvación. Tú me pusiste en este camino y va a brotar. Voy a compartir con todos los que me rodean la dulzura, la bondad de tu salvación, liberándome del pecado. Yo les enseñaré y ellos se acercarán a ti. A veces pensamos que el evangelismo es algo que da miedo. Hay un taller de evangelismo la próxima semana, el gozo de compartir historias. El evangelismo no debe dar miedo. Es nivel fundamental, es contar tu historia. Contar la historia de la misericordia de Dios en tu vida. Cuenta esa historia, cuenta lo que es tener tus pecados perdonados y tener esa libertad. Ahora recorrimos los 13 versículos.
Y a través de todo, vimos paralelismo, línea tras línea, al repetir lo mismo con otro lenguaje. Vamos a volver al versículo 1 y allí tendremos la llave secreta de todo el Salmo. Porque allí hay un tipo de paralelismo, pero es el pináculo de la poesía hebrea llamado quiasmo. Ya hablamos de eso antes. En el Salmo 8 lo tratamos. Es este cruce de poesía, el chi, la letra X. Es el cruce de poesía que nos apunta hacia la cima de la montaña. Nos señala el propósito. Así que si volvemos al versículo 1, nota las palabras: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu amor inquebrantable, conforme a tu abundante misericordia, borra mi transgresión. Así que a través de todo el Salmo ha sido A, B, A, B, A, B, A, B. Voy a decir lo mismo 2 veces, pero aquí en cambio es A, B, B, A. Invierte el orden en la segunda mitad, todo para apuntar al amor inquebrantable y la abundante misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor inquebrantable, según tu abundante misericordia, borra mi transgresión. David usa un resaltador y está haciendo un círculo. Este no es un salmo acerca de mi pecado. Este no es un salmo sobre ninguna otra cosa que no sea el amor inquebrantable de Dios, la abundante misericordia de Dios. Estoy trazando una flecha hacia ello, estoy apuntando hacia eso. De hecho, el amor inquebrantable, la palabra traducida así aquí, John habló de ella la semana pasada, chesed. Chesed es una palabra intraducible, es la abundante y generosa misericordia de Dios. Es la misericordia y el amor inquebrantable y fiel de Dios. Nos persigue para poder perdonarnos. Es el amor abrumador, escandaloso y temerario de Dios que lava nuestro pecado. Y como David está diciendo, este salmo no es sobre mi pecado. Este salmo es sobre la generosidad del perdón de Dios, su amor inquebrantable y su abundante misericordia. Alabado sea Dios. Quiero retroceder aquí un segundo y considerar algo. Porque lo que vemos aquí no es solo una verdad en un momento singular de la vida de David. Es una verdad que transforma el legado de David. Si entendemos esto, lo que vemos es en realidad que es a través de la puerta del arrepentimiento y el perdón que todo cambia. Si piensas en la vida de David, hay quizás 3 grupos de pecado en la vida de David. Piensas en David como un padre ausente. De hecho, predicamos sobre esto en un salmo anterior. Son relaciones terribles con sus hijos. Él no estaba allí. Él no se involucró. Y lo triste es que nunca se arrepiente de eso. Segundo, la ruptura de David del pacto matrimonial. Casado con muchas esposas, tiene además muchas otras mujeres, concubinas con las que está. Él es un hombre infiel sexualmente. Y luego este incidente con David y Betsabé y Urías y realmente un mal uso y abuso de poder. Son todas estas cosas juntas. Ahora si miras estas 3 cosas, todos pecados graves, todas manchas graves para el legado de cualquiera. Creo que la mayoría de nosotros diría, oye, si vas a clasificar eso, creo que ponemos a Betsabé y Urías, el asunto del asesinato, el abuso de poder en la cima de la lista, ¿verdad? Pero aquí está lo asombroso. Es el único de los 3 del que vemos a David arrepentirse en las Escrituras. Y es el único que es transformado en su legado. Hay 2 principios bíblicos que a veces parecen chocar en nuestras mentes. Existe el principio de que el pecado del padre va a la 3ª y 4ª generación. Y luego está este otro principio, de que el hombre inquebrantable es aquel en quien la bendición del Señor llega a 1000 generaciones. En hebreo, al decir 1000, dices lo que nosotros al decir 1,000,000. Hablas de un número grande, como los niños, 1,000,000 de billones, ¿verdad? Como es grande, ¿verdad? Como de eso estamos hablando, como dura para siempre. ¿Cómo funcionan ambas?
¿Cómo es que el pecado de un hombre va a la tercera y cuarta generación, pero la bendición del que camina en el camino del Señor va a 1000 generaciones? ¿Cómo pueden ser ciertas? Miramos la vida de David y vemos esto. Vemos la redención de solo una de esas áreas. Lo vemos realmente en el legado de sus hijos y sus nietos, sus bisnietos. Quiero llevarnos a un lugar un poco oscuro. Vamos a ir a 1 Crónicas 3. Ahora, Crónicas 3 habla de todos los descendientes de David. Puedes ir a leer allí desde, ya sabes, en ese capítulo habla de todos sus hijos, de todas sus diferentes esposas y concubinas. Pero observa el versículo 5. Aquí está, 1 Crónicas 3, 5. Estos nacieron en Jerusalén, Simea, Sobob, Natán y Salomón, 4 de Betsabé. Eso es lo mismo en hebreo que Betsabé, la hija de Amiel. Cada otro de sus descendientes, la línea termina. El árbol del linaje de David, cada rama es cortada salvo una, la línea de Betsabé. Ahora detente a absorber eso. Todas las esposas de David, todas las concubinas de David, todos los hijos de David de ellas. Ni uno vive más allá de una generación. Ni uno. Un hijo viola a una hermana. El hermano mata a ese hijo. Un hijo intenta derrocar el reino. Todo huele a muerte. Sin embargo, Betsabé tiene 4 hijos varones. 2 de ellos llevan por nombre Natán, el tocayo del profeta que corrigió a David, y Salomón. ¿Por qué son importantes? Podríamos parar en muchos sitios de la Biblia, pero voy a pasar directamente al Nuevo Testamento. Existen 2 pasajes en el Nuevo Testamento donde aparece la genealogía de Jesucristo. Uno en el capítulo 1 de Mateo y otro en el capítulo 2 de Lucas. Mateo sigue la genealogía por José, el padrastro de Jesús aquí. Y Lucas traza la genealogía mediante María, la Madre de Dios. Vamos a Mateo 1. Allí, leyendo la genealogía, vemos estas palabras en el versículo 6. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No solo vemos esto, que José en la línea desde Adán hasta el final, en la línea de Dios, de la genealogía de Dios, proviene a través de David y Salomón. Dices José, el padre adoptivo de Jesús que lo criará y educará, el justo José, ¿es descendiente de Betsabé? Sí, y Mateo cuando lo escribe no solo quiere que veamos que es descendiente de Salomón, dice por la esposa de Urías, porque si solo dijera Betsabé no tendríamos el nombre de Urías. Él pone la historia aquí. Este es el hombre que David asesinó. Esta es la mujer con la que David tuvo un amorío y tomó desde una azotea por su poder real. ¿Quieres decir José, el padrastro de Jesús, es descendiente de eso? Sí. Y vamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, la genealogía de Jesús. Llegamos a estas palabras al final del versículo 31. Hijo de Natán, hijo de David. Siguiendo la genealogía de María. Así que en Mateo y Lucas, las genealogías desde Adán hasta David son iguales. Incluyen miembros diferentes, pero son iguales. Se dividen en David. Pues Mateo toma la línea de José y Lucas la de María, pero María, la Madre de Dios, ¿nació de Betsabé? Eso parece ilógico. ¿Por qué? Porque este adulterio, quizás violación, control de poder, asesinato, ¿por qué daría lugar al nacimiento de Jesús? Estamos gritando el principio. ¿Es el pecado grave? Sí,
No quiero minimizar el pecado. El pecado contra un Dios santo es grande, pero la montaña ante nosotros no es nuestro pecado. La montaña ante nosotros es la misericordia de Dios y nuestro pecado es como polvo. Es como un dedal ante el océano. La misericordia de Dios lava la vergüenza. La misericordia de Dios rompe las cadenas de la esclavitud y la culpa. La misericordia de Dios nos otorga perdón y subestimamos radicalmente el poder de ese perdón. No se trata solo de mirar a Jesús, es decir, Jesús. Podríamos llenar el espacio. Cada descendiente de David del que hayas oído hablar, Ezequías, Josías, todos los reyes de Judá, todos ellos, todos y cada uno vinieron de Betsabé. Enséñanos que este salmo no es sobre el pecado de David, es sobre la imponderable, inescrutable perdón de Dios. Amén. Así que aquí vamos con esto. Aún, momento de respuesta en arrepentimiento, un tiempo de silencio. Pero al ir allí solo quiero que recordemos y no olvidemos esto, que si caminamos hacia Dios con nuestros pecados, si le llevamos nuestros pecados, Él nos perdona. Él nos recibe con amor y compasión. Escuchen a Juan en 1 de Juan 1, 9, donde Juan nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Hoy llevemos nuestro pecado a Dios, sabiendo que Él nos recibe en perdón y gracia. Él nos recibe en compasión y misericordia. Y segundo, no olvidemos el lugar donde empezamos, la naturaleza pública de esto, porque así es. Podemos llevar nuestro pecado a Dios y Él nos perdonará. Es una promesa. Pero parte del trabajo sanador de Dios, parte del trabajo restaurador de Dios, parte de la libertad que vamos a experimentar es cuando tomamos eso y comenzamos a sacarlo a la luz y compartimos esos lugares que tenemos tanto miedo de compartir con personas de confianza. Esto es lo que dice Santiago. En Santiago 5:16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Yo no puedo perdonarte, nadie puede, pero traemos esos pecados a la luz porque parte del antiséptico que Dios tiene para nosotros, parte del poder sanador que tiene para nosotros, se encuentra en medio de la comunidad. Tal vez para ti hoy, el siguiente paso es tomar ese pecado que has tenido y compartirlo con alguien de confianza para sacarlo a la luz y experimentar la sanidad, para experimentar el gozo, para experimentar la libertad que Dios tiene para ti. Quizás eso comience después del servicio, nuestro equipo de oración, orando a Dios junto a ti, recibiéndote en gracia y perdón y compasión. Y quiero orar por nosotros. Luego vamos a entrar en un tiempo de silencio en ambos campus y luego saldremos con una oración y un canto de alabanza por la libertad que Dios nos da en el perdón. Oremos. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es la sangre en nuestra. Que Él ha borrado nuestros pecados tan lejos como el oriente del occidente, que Él ha cargado con el castigo, la pena de esos pecados, y que tú nos traes perdón y nos traes libertad. Señor, ayúdanos a avanzar en ese gozo, a avanzar en esa libertad, como instrumentos de tu misericordia. Y ahora mismo venimos a ti y nos arrepentimos de pecados, de lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer en nuestra vida, que te ofenden. Oremos.
Santo Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, que mediante ella nuestra historia no acaba en condenación, sino redención, Señor, que no estamos atados al pecado, que nos condenaría, Señor, que tu amor, tu búsqueda de nosotros, nos permite ser libres para vivir vidas que te siguen, Dios. Ayúdanos a seguirte, Señor, al salir de aquí. Ayúdanos a tu camino. Guíanos en ese camino, Señor. Quédate con aquellos que están luchando hoy al irnos de aquí. Dales consuelo, Señor. Guíalos. Gracias, Dios, por tu gracia y misericordia. En nombre de Jesús, amén.